Buenas compañeros, a continuación les voy a exponer el microorganismo Escherichia coli enteroagregativa y Escherichia coli de adherencia difusa. Mi nombre es Daina Zoara Fernández Blanco, estudiante del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico en la asignatura Bacteriología Sistemática en la Universidad de Pamplona. Escherichia coli es causante de enfermedades entéricas en los humanos, de los cuales se han descrito 6 patotipos que están involucrados en procesos diarreicos, los cuales son Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroagregativa y Escherichia coli de adherencia difusa. En la historia, encontramos que la bacteria Escherichia coli fue inicialmente aislada y descrita por primera vez en 1885 por el pediatra alemán Theodoro Escherichia, quien demostró que es un huésped habitual en el intestino humano. En la taxonomía tenemos que dominio bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden enterobacteriales, familia enterobacteriacea, género Escherichia y especie Escherichia coli. En las características generales de la bacteria Escherichia coli encontramos que es un bacilo gram negativo, es móvil porque presenta flagelos perítricos, no formador de espora, él es oxidasa negativa, catalasa positiva y es un anaerobio facultativo. En su estructura antigénica vamos a encontrar que tiene un antígeno capsular que es el antígeno K. Tiene un antígeno somático que es el antígeno O que define el serogrupo y está ubicado en el liposacárido presente en la pared bacteriana. También posee un antígeno flagelar que es el antígeno H, que es de naturaleza proteica y está presente en la estructura flagelar que le permite la movilidad a la bacteria. Va a poseer antígenos menores como proteínas de membrana externa y fimbrias. Los serogrupos más comunes que encontramos son el O3H2, el O44H18, el O51, el O77, el O78, el O86, el O91, el O111, el O113, el O126 y el O141. Escherichia coli enteroagregativa solo la vamos a encontrar en el ser humano. Son llamadas enteroagregativas porque tienen fimbrias con las que van a aglutinar en las células en los cultivos de tejidos. Tienen un patrón de adherencia agregativo a células epiteliales en el intestino delgado. Se adhiere a la mucosa del intestino delgado. Forma una biopelícula mucoide e induce los efectos tóxicos a la mucosa, provocando la diarrea, la cual es de forma acuosa, pero puede contener en algunos casos sangre o moco. Esta está asociada a una diarrea crónica y también en el retraso del crecimiento. Da lugar de acción en el intestino delgado y su patogenicidad es que es un patrón de agregación de adherencia en células. En su epidemiología se caracteriza por cuadros de diarrea persistente durante más de 14 días en niños de diversas regiones geográficas, principalmente en países en desarrollo. Esta también presenta una diarrea aguda o crónica. Esta también es llamada diarrea del viajero, ya que esta se da cuando una persona va de país en país. Se
Identifica con frecuencia en cuadros diarreicos de países industrializados y en pacientes infectados por VIH. En los factores de virulencia encontramos la dispersina, que tiene actividad antiagregación y contrarresta a las fimbrias, que las fimbrias son de adherencia agregativas, dispersadas en toda la célula de Escherichia coli enteroagregativa. También vamos a encontrar al pili tipo 4, que está codificado por el plásmido INCI1, pero cabe resaltar que este pili no lo vamos a encontrar en todas las cepas de E. coli enteroagregativa. El EAST1, que va a estimular la guanilil ciclasa del huésped. También va a aumentar los niveles de guanosin monofosfato cíclico y induce la pérdida de líquidos y de diarrea, que está dependiente de la proteína quinasa. Vamos a encontrar a las fimbrias, que las fimbrias se adhieren al epitelio de forma agregativa en la célula epitelial. Este es un factor de colonización. Son codificadas por el plásmido 65-MDA. También estas fimbrias van a poseer fimbrias de adhesión agregativa tipo 1, que es el AAF1, que se une a fibronectina de la matriz extracelular, siendo importante para formar las biopelículas. El HLIE, que es la toxina citolítica formadora de poros. Esta es la misma hemolicina, pero que no se sabe con exactitud cómo funciona. La toxina termoestable enteroagregante EAST va a interactuar con la guanilato ciclasa, incrementando las concentraciones de guanosin monofosfato cíclico en las células intestinales, produciendo secreción de aniones y finalmente la diarrea. La proteína involucrada en la colonización intestinal PIC, que es la toxina que corta la mucina en el huésped. Esta participa en la formación de biopelículas y en la colonización de las células intestinales, encontrándose en el cromosoma de la Escherichia coli enteroagregativa. También encontramos la toxina codificada por plasmio P, que destruye la alfa-fodrina, que es también conocida como espectrina, y altera el citoesqueleto de la actina. En la fisiopatología cabe resaltar que esta bacteria se puede transmitir por vía oral, ya que se puede por alimentos contaminados o por agua contaminada. Cuando la bacteria ingresa al cuerpo humano, va a afectar principalmente a las células del intestino delgado, las cuales son los enterocitos. Cabe resaltar que los enterocitos son células encargadas de absorber los nutrientes que el cuerpo necesita. Cuando la bacteria está en la superficie del enterocito, va a utilizar sus factores de virulencia más destacados, que es el factor de colonización, AAF1. Lo que hace es que la bacteria se empiece a autoagregar una sobre otra hasta formar colonias. Cuando ya ha formado las colonias, permite a la bacteria formar una biopelícula para impedir que el enterocito cumpla la función normal de absorción, produciendo así un síndrome de mala absorción. También va a producir la toxina termoestable, que es la EAST, la cual tiene función intracelular donde va a aumentar los niveles de guanosin monofosfato cíclico, donde permite la liberación de iones excesivos
y se va a dar un aumento del moco, por lo que esta va a producir una diarrea que es característica por heces fecales muy mucoides. La bacteria también tiene capacidad de destruir o degradar a la célula. Esto lo hace por medio de sus otros factores de virulencia, como es por la pica, que va a actuar como una mucinasa en la superficie de esta y degrada el moco, y favoreciendo así el sistema de agregación de la bacteria hasta formar su biopelícula. También va a utilizar a la toxina PETA, el cual tiene función a nivel intracelular, inhibe la síntesis de polimerización de actina a nivel intracelular. También tiene otra función que es inhibir ciertos genes de la célula, por lo que la célula va a ser degradada o va a morir, y así evadir y se va a evidenciar en las heces sanguinolentas, en ocasiones con demasiado moco o diarrea mucosas. El cuadro clínico está en niños, se va a manifestar como una diarrea líquida de color verde, con moco, sin sangre, puede ser severa y por lo que puede llegar a adquirir una hidratación. Esta se da por la adherencia agregativa citotóxica, produciendo un proceso inflamatorio llamado gastrointestinal. También se puede dar el retraso en el crecimiento. Este se da porque puede invadir las vías urinarias e incluso llegar al cerebro produciendo meningitis. En países desarrollados se va a ver una diarrea secretora acuosa con moco y sangre. Esta también va a presentar vómito y una poca fiebre. A continuación les voy a seguir hablando de Escherichia coli de adherencia difusa. Esta fue descubierta en 1984. Causa diarrea en niños de 1 a 5 años y en adultos, pero hay niños y adultos que pueden ser portadores asintomáticos. Se desconoce el mecanismo de transmisión. Es importante en países desarrollados. Produce diarrea acuosa sin sangre. No forma microcolonias cuando se adhiere a las células EP2 en los tejidos celulares. En su epidemiología, predomina en preescolares, en niños entre 18 y 5 años. También va a afectar a niños inmunocomprometidos o que se encuentran en un estado de desnutrición. En los factores de virulencia vamos a encontrar la adherencia, que esta es unión mediante adhesinas a la mucosa intestinal. También las microcolonias, que se da por la formación de microcolonias típicas en forma de ladrillos apilados. También se va a encontrar la producción de citotoxinas y enterotoxinas y por último se va a ver un desarrollo de la inflamación grave en la mucosa. Las adhesinas, las cepas de Escherichia coli de adherencia difusa expresan adhesinas afimbriales, que son las AFA, y de adhesinas fimbriales, que son las DR. Estas adhesinas se encuentran en la superficie de la membrana externa de la bacteria, confiriendo el principal mecanismo de patogenicidad. Se subdividen en dos clases típicas. La atípica, que es la AFA-DR-ECAT, y la típica, que es la AFA-DR-ECAT, que tienen como característica la misma organización genética y la unión al factor de aceleración, HDAF. Que la clase típica, que es la AFA-DR, está codificada por los genes AFA, DRA, DAA. Todas las adhesinas AFA-DR se van a unir al receptor de aceleración HDAF, donde el factor de aceleración HDAF es una glicoproteína de 70 kilodaltios que se encuentra distribuida en todas las células de la sangre, del epitelio intestinal
en el tracto genitourinario y en las células endoteliales. Este factor de aceleración tiene como función regular la cascada del complemento en el paso de la convertasa C3 y cumple un papel importante en la interacción entre el patógeno y las células del hospedero para favorecer la infección. Se conocen dos adhesinas principales de la Escherichia coli de adherencia difusa que permite la adherencia al enterocito. La primera es adhesinas fimbriales 1845, que esas pertenecen a la cepa C1845 de tipo silvestre que tiene como receptor a las HDAF que provocan el alargamiento de las microvillosidades. Es decir, la adhesina fimbrial tiene contacto con el receptor del factor de aceleración, se induce el alargamiento de las microvillosidades. Y la segunda es por la adhesión involucrada en la adherencia difusa, que pertenece a la familia de autotransportadores de la membrana externa de 100 kilovaltios y se ha encontrado en las cepas O126H2. En la fisiopatología vamos a encontrar a la bacteria Escherichia coli, a los receptores, al factor de aceleración o a los CEACAMs, a las AFA-DR que son las adhesinas fimbriales, y en el primer paso vamos a encontrar que cuando la bacteria Escherichia coli, por medio de sus fimbrias, tiene contacto con el receptor de aceleración AFA-DR, va a hacer que se dé un alargamiento de las microvellosidades. En el segundo paso es cuando las AFA se unen a los receptores de membranas de los enterocitos, que son las CACAMs o las HDAF. Esto se va a producir la activación de la quinasa SRC, la cual es necesaria para la movilización y organización del factor de aceleración alrededor de las bacterias. Cuando se da la lesión de la membrana celular inducida por la bacteria, ocasiona la elongación, daño a las microvellosidades y el reordenamiento en las proteínas del citoesqueleto, lo que va a generar un aumento de la permeabilidad del enterocito, es decir, comienza a salir agua y electrolitos. En el tercer paso, cuando ya se ha dado la asociación de la AFA con el enterocito, se activan las MAP quinasas, que va a inducir a la producción de una interleuquina 8, con la consecuente migración transepitelial de neutrófilos polimorfonucleares, haciendo que se dé la síntesis de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta, favoreciendo el daño al enterocito. En el cuadro clínico, los síntomas más comunes es que se va a presentar una diarrea acuosa sin sangre y sin leucocitos. Pero cuando esta diarrea no es tratada a tiempo, puede llevar a ciertas complicaciones, las cuales son diarrea persistente, donde se observa una deshidratación y una acidosis metabólica, que es causada por demasiada pérdida de agua y de electrolitos. También se ve que las cepas de Escherichia coli se han asociado más a procesos diarreicos de tipo agudo y persisten en niños entre 1 a 5 años de edad. Los adultos, al igual que los niños, pueden ser portadores asintomáticos. Muchas gracias por su atención.